Bueno, en nuestro ADN científico queremos hablar de un tema que nos preocupa a todos realmente, Sí, sin excepción. Y es sí, la inflación. la inflación, sobre todo la inflación, que tanto viene en contra de los salarios de los trabajadores, hay que decirlo. Bueno, y además no hay café ni mesa de los argentinos donde no se esté discutiendo sobre totalmente, esto. totalmente. Ningún trabajo, ningún momento en Sí. el que no se esté hablando sobre el tema económico, ningún programa de radio. Entonces dijimos, bueno, en Ventana a la Ciencia tenemos que hablar con un experto en esto. Claro, y totalmente. lo invitamos al licenciado en Economía, Gustavo Balberg, para que nos acompañe. Bienvenido. Gracias. Bueno, Gustavo, ¿qué pasa con la inflación en Argentina? Que recibimos cifras alarmantes, nos dicen que estamos como casi Venezuela. ¿Qué está pasando? Mira, acá hay que ver un par de cosas primero, porque si uno se equivoca en el diagnóstico, seguro, no es seguro, pero es más probable se va a equivocar en el remedio. Cuando hablamos de inflación hay que mirar el largo plazo. La definición más aceptada de inflación, no es la única, es la de alza sostenida y generalizada de los precios. Lo de sostenida significa que tiene que ser un proceso largo. Se habla, por ejemplo, la inflación de febrero fue de tanto, la de marzo va a ser tanto. No está bien hablar así. No hay inflación del mes. Tenés suba de precios en el mes, que puede ser parte de un proceso inflacionario que te abarca varios meses. Entonces, ese es un elemento, porque si uno se enfoca en el mes a mes, puede proponer algún ataque a la suba de precios que en realidad no te soluciona el problema de fondo. Claro. La típica es, vamos a hacer un acuerdo de precios. O sea, con un grupo de empresarios, grupo de sindicalistas, se ponen de acuerdo, no subamos los precios de 1000 productos durante 3 meses. Precios protegidos, no dura nada. Esa manera de dar, hubo montones de experimentos. ¿Vamos a llegar a los 3 dígitos de inflación este año? Vamos a ver si sigue la proyección. Aquí hay un elemento importante. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Claro. Lo que te genera dos problemas. Un problema con dos ramificaciones. Estás trabajando con humanos. Con los humanos no se puede experimentar. Tenés un dilema ético ahí muy fuerte. El segundo problema es que todos los humanos somos distintos. Una molécula de agua es igual en la China, que en Rusia, que en Argentina. Aplicarle distintas temperaturas, presiones y tu resultado es válido en cualquier parte. Cualquier humano es distinto de cualquier otro. Te puedo decir, tuviste 6,6% de suba de precios en febrero. Bueno, ¿y qué sé yo qué va a pasar en el resto del año? Claro. Sí puedo decir que hay una causa fundamental de la inflación, que es la emisión en exceso de dinero. Si la emisión sigue, sí puedes esperar una inflación alta en el resto del año. Lo que muchos hacen es comparar, porque no es un efecto inmediato, demora varios meses la emisión en expresarse en precios. Veamos cuánto se estuvo emitiendo hasta ahora, lo proyectemos para adelante y especulan con una cifra. Y sí hablan de más de un 100% en el año. Esto es tremendo para el bolsillo de la gente, ¿no? ¿En qué se traduce esto, no? Porque sube el dólar, suben los precios, la gente, el sueldo le sube muy poco y cada vez le alcanza menos. Ya tenés dos problemas con este tipo de inflación. Uno es el bolsillo propio, evidentemente. Si los sueldos subieran al mismo ritmo que la inflación no importaría. Eso es de vicio. Pero no ocurre así. Hasta que haces la reunión paritaria, hasta que se acuerda la suba salarial, y ya te has comido 6 meses con una suba de precios sin que te haya subido el ingreso. Ahí el asalariado sí, va para atrás. Quien trabaja de manera independiente, que maneja él mismo sus tarifas, tal vez pueda estar en una situación distinta. Acomoda los honorarios según van aumentando los precios. Pero un problema es el del asalariado. El otro problema es la variación de los precios. No todos los precios suben al mismo tiempo. Y entonces el empresario no tiene nada como guía para cómo decidir la inversión. Uno usa los precios como una señal de dónde poner el dinero. Si vos ves de pronto que se paga más por enseñar química, significa que los padres van a incentivar a sus hijos que entren a estudiar una licenciatura en química hasta que el chico se reciba, hasta que consiga el trabajo. Vas a tener varios años después mucho recurso humano asignado a química y ves el resultado. Pero eso requiere que permanentemente el salario de un profesor de química haya subido con respecto a los otros. Con inflación alta vos no sabés. Un buen día la papa sube más que la lechuga. Un buen día el vino sube más que la gaseosa. Y al mes siguiente es al revés la variación. En definitiva, ¿qué es lo que está pagando la gente?
La inflación te disfraza la información que te da el sistema de precios. Entonces, tenés esos dos problemas. El salario pierde poder de compra y los empresarios no saben dónde invertir. Y eso te complica cualquier economía. La semana pasada hubo un canje de bonos impulsado por el Ministerio de Economía. Eso también, cuando se hizo ese canje, le quitó un poco de presión sobre el dólar paralelo, el dólar blue, como le llaman. ¿Eso también influye en la inflación, por ejemplo? ¿El hecho de que haya quitado presión y que deje de subir tanto? Sí y no. Acá hay que tener un poco de cuidado. En realidad el dólar sube de acuerdo a la inflación. El precio del dólar es un precio más, un precio como cualquier otro. Así como la gente sale a comprar zapatos antes que suban de precio, sale a comprar dólares antes que suban de precio. Lo que pasa es que para algunas actividades el precio del dólar es parte de su costo. Entonces ahí viene la parte en el que sí, si sube el dólar, intentás trasladar el precio del dólar al precio del bien final. Si por la suba del dólar tu producto salió más caro. Así que no es tan directo como que si el dólar sube, te van a subir los precios. Más bien es al revés. Si los precios suben, tarde o temprano va a terminar subiendo el dólar. Ahora, pero en el medio tenés un montón de interferencias. ¿Qué pasa con las consecuencias de esta sequía que ha tenido Argentina, por la cual no están entrando las divisas por las exportaciones? ¿Esto es un elemento más o de todas maneras estaríamos ya como con demasiados problemas? No, sí es un elemento más. Es cierto que estamos en un grado alto de problemas en general, pero esto sí se agrava la situación. Por ejemplo, te está impidiendo una salida alternativa, que para mí es un parche, pero te ayudaría a llegar hasta un cambio de políticas más amplio, que sería un desdoblamiento cambiario, que es algo que se ha charlado, que el Ministerio de Economía dice que no, pero lo más probable es que sí. ¿Qué sería? Sería que vos separes mercados de dólar. En este sentido, te ingresan dólares por exportación. En general, en los últimos años hubo más exportaciones que importaciones. Sí. Si fuera solamente eso la economía, no te están faltando dólares. Claro. Tenés dólares de más para comprar artículos importados. Entonces, hacer un mercado exclusivo con eso. Todos los dólares por exportación se liquidan únicamente para compra de importaciones. El resto de las necesidades de dólar, un mercado distinto. El problema es que tenés una sequía como esta, que todavía se está especulando con cuántos dólares menos van a implicar de entrada al país. Hablan de 15.000 millones de dólares a 20.000 millones de dólares. Eso de desdoblar mercados se te hace complicado, porque es probable que en los meses que vengan tengas menos exportaciones que necesidad de importación. Y ahí ese faltante de dólares te impacta en la actividad económica. El 80% de lo que se importa son bienes que se usan para la producción. Es materia prima o son artículos semiterminados o es energía. Sin importaciones no vas a tener industria nacional, pero para tener importaciones necesitas dólares. Culpa de la sequía, hay menos dólares. Qué complicado, Gustavo. Y si tuviéramos que dar o pedirte una receta, si vos fueras gobierno, ¿qué harías para bajar un poco esta inflación? Ahí hay una cuestión que es básica. El cómo es otra historia, pero dar el sentido de la solución en realidad es sencillo. Todo el mundo que adoptó eso como guía de la política se ha librado de la inflación como problema. Y es que la inflación es un problema esencialmente monetario. Hay más dinero del que el sistema económico es capaz de absorber en la actividad económica. Y eso es lo que te genera la inflación. Supongamos, por ejemplo, que no haya malas expectativas, que no haya desconfianza en el gobierno. Que no haya inflación estacional, nada de eso. Nada de eso, pero supongamos, la economía que te esté creciendo, por decir cualquier cifra, 7% al año. Y el Banco Central está emitiendo al 7% al año. No va a haber inflación. Ahora, ¿qué tal si el Banco Central emitiera al 30% al año cuando la economía crece al 7%? Tenés un montón de plata sobrando que la gente va a querer gastar y el sistema económico no te responde ofreciendo bienes. Vas a tener un exceso de demanda o un faltante de oferta, no importa. La diferencia te hace subir los precios. El punto es a qué se debe que el Banco Central esté emitiendo de más. Generalmente es porque el gobierno tiene un déficit fiscal que no lo puede cubrir con crédito. Sí. Es decir, el gobierno está gastando más de lo que recauda. Nadie le quiere prestar al gobierno, entonces el gobierno lo obliga al Banco Central a que le preste y eso te genera la emisión que te genera la inflación. Ahora, la parte complicada es ¿y cómo haces para que el gobierno no gaste más de lo que recauda? Y en un año electoral.
Y eso Encima. te lleva años. Y le quiero preguntar, y en esa lo interrumpo, le quiero preguntar cómo tiene que hacer el gobierno para poder tener superávit gemelos como tuvo aquel primer gobierno de Néstor Kirchner, que hasta el día de hoy todavía se lo recuerda por su baja inflación y el alto nivel de bienestar que tiene la población. Ahí hay un elemento que la mayoría se olvida cuando habla del superávit gemelo. Y es que Eduardo Duhalde, como presidente anterior a Néstor Kirchner, metió un ajuste terrible. Sí. Al eliminar el 1 a 1 de la ley de convertibilidad que rigió hasta el año 2002, el precio del dólar lo primero que hizo fue pegar un salto. Tenías $1 a $1, pasaste a tener $1 a 4 pesos. Lo que eso implica es que el salario real de los argentinos cayó un 75%. Licuó. Sí, totalmente. Te han recortado 3/4 del sueldo. Al recortarte 3/4 del sueldo, para el Estado es fácil pagar las cuentas y los bienes que producís en Argentina son baratos de vender al exterior. Entonces, el terrible hachazo que esa devaluación le provocó al sueldo, más lo que implicó de ganancia al exportador, un dólar más caro, es lo que explica esos dos superávit. Que Néstor Kirchner, hay que reconocerlo, los manejó con prudencia. Yo creo que igual malgastó. Él no hizo inversiones de fondos que hubieran sido necesarias. Pero aún así trató de manejarse siempre con superávit. A muchos lo trataban peyorativamente, pero creo que en realidad para un presidente es un logro, de que se manejaba estilo con la libretita de la casa. Y sí, y eso era bueno, no gastaba más de lo que le ingresaba. Habrá sido un criterio muy hogareño, pero funcionó. ¿Podemos conseguir todo eso? el tiempo. ¿Podemos conseguir eso hoy? No lo puedes conseguir en el corto plazo. En el corto plazo. Por poner un ejemplo, yo te hablaba de bajar gastos del Estado. ¿Cómo haces? Legalmente, para evitarte problemas de juicios, tenés que eliminar una repartición. No puedes simplemente despedir gente. ¿Cómo haces para eliminar la repartición? Tenías que declarar que esa repartición ya no te sirve al Estado. La eliminás. Durante un año tenés que seguirle pagando el sueldo a los empleados. El sueldo completo, como si estuvieran trabajando. Y durante un año más no podés crear otra repartición que haga la misma tarea que la que has eliminado. Así que para ver el efecto tenés que esperar 2 años. Estamos hablando de recorte del gasto público, ¿esa es la solución? Sí, esa es la solución. El problema es que no es la única medida a tomar. Si yo recorto gasto público poniendo empleados en la calle, no soluciono nada. No, tenés un estallido social importante. Sí, también. Lo que necesito, al contrario, es que esa gente salga a crear pymes. Pero para crear pymes necesito Hay que ahorrar para invertir. seguridad jurídica, para que la gente ahorre, necesito seguridad jurídica para que haya inversores y necesito impuestos bajos para no arrancarle la cabeza al inversionista. Bueno, con eso ya acaba de... Todo lo contrario a lo que está ocurriendo con los impuestos. Bueno, sí. Gustavo, realmente es súper interesante. Sí, es para hablar mucho. Para hablar muchísimo. Lo vamos a tener seguramente en otro momento aquí en Ventana a la Ciencia y le agradecemos muchísimo la visita. No, gracias a ustedes. Una pausa y ya volvemos con la última parte de Ventana a la Ciencia.